Hoy es la Ilulá, Siyata Dishmaya, de Moshe Rabbeinu, Alaba Shalom, Seutea Ganarenu, Sehrek Tzadik Kadosh Libraha. Quería decir que sea para la elevación de alma de Moshe Rabbeinu, mejor conocido como Moisés, pero toda la Torah que nosotros estudiemos va a la cuenta de Moshe Rabbeinu. De todas formas, todas las mitzvot, todo. Esta parasha Mishpatim inicia hablando de las reglas de un siervo, de un esclavo. La Torah no dice que si alguien roba tú tienes que ponerlo en un lugar para que se pudra ahí, preso. No. La Torah dice que si alguien robó, tiene que pagar el doble o tiene que trabajar eso que robó. Ahora está escrito en la Gemara Masechet Hagigah 11a. El nefesh, la parte animal del hombre, la alma animal del hombre, desea el hurto y las relaciones prohibidas. Lastimosamente hoy en día el ser humano no tiene conocimiento, no tiene entendimiento y es completamente ignorante de las leyes y los decretos del Santo bendito sea, de cómo él odia el hurto, él aborrece el hurto. Como está escrito en el Salmo 11, verso 5. Hashem, el Creador, al justo examinará, y al rasha que ama al hurto odia su alma. El Creador odia a una persona que hurta, que roba. Lo odia. Y no solo una persona que roba a mano armada, sino una persona que engaña los negocios, que sube precios injustificadamente, que estafa, que vende un producto nuevo como si fuese un producto viejo como si fuese nuevo, que hace toda clase de corrupción, pide prestado y no devuelve, etcétera, etcétera. Toda esa clase de corrupción, de hurto, es algo desagradable delante del Creador, que fue una de las razones por la cual se destruyó Sodoma y Gomorra, una de las razones por la cual se destruyó la Dora Mabul, la época del diluvio, por el hurto. Porque una vez que el ser humano desciende a darle rienda suelta a su inclinación animalística de robar, un animal no se puede prever de robar. Un animal ve la comida de otro animal y no le importa qué es la comida del otro animal, la va y la roba, porque es una falta total de consideración y de conciencia, de saber de que yo le voy a quitar el pan de la boca a otro ser humano que probablemente tenga hijos, tenga familia que alimentar, y yo voy y no me importa con él porque estoy lleno de egoísmo y de ego, y le quito su sustento para dármelo a mí. Cosa que es totalmente ilusa y tonta. Y si uno sabe un poco de Torah, uno entiende que es una total pérdida de energía, de tiempo, encima de que tiene un castigo bien grande, porque todo el dinero que no es ganado de una forma justa, que es robado, que es estafado, etcétera, que es dinero prestado que no se pretende devolver, todo ese dinero está maldito y condenado a que se pierda, a que no quede nada de ese dinero. De repente hay un problema, una pérdida económica, o tienes que correr al hospital, o se pierde el dinero, etcétera. ¿Por qué? Porque ese dinero está maldito. Y ese es el principio de tu castigo. Eso no es el castigo, ese es el principio. Porque una vez que el ser humano hurta, roba, es como que traiga al mundo al vacío y oscuridad como fue antes de la creación, a todo Bobo, que dé una justificación, una persecución en los cielos bien grande hacia la humanidad, de que se destruya esa ciudad o ese mundo. Hashu Shalom, Dios no lo permita. Y eventualmente se destruyen esas personas, son destruidas esas personas que hurtan, que roban. Que está escrito en la Gemara en Rosh Hashanah: el dinero que tú vas a generar, lo que tú vayas a comer, lo que vayas a vestir,
el creador lo decide de Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, de un año nuevo a otro año nuevo. Así que tú puedes robar todo lo que tú quieras, puedes vender todo lo que tú quieras, cosas ilícitas, puedes hacer todos los crímenes que te dé la gana. El creador dice que vas a hacer $1000 este año, vas a terminar con $1000. Y todo el dinero que tú tengas robado es como que agarres agua con sal en el mar. ¿Qué le va a pasar? Parece que hay una ilusión que puedes tomar esa agua. Pero eventualmente apenas saques el agua del mar, toda esa agua se va a volver al mar. Ese es el dinero robado. Lo sacas del bolsillo de los demás y justo cuando lo vas a tomar desaparece. Se va. Está escrito en el rey Salomón: aguas robadas son más dulces. Pero esa dulzura del agua robada, esa dulzura del pecado, del crimen, te va a costar bien caro. En este mundo y en el otro. Bien, bien caro. Y obviamente una persona puede hacer teshuvá, puede arrepentirse, puede cambiar su vida y se considera que llega a un nivel mayor a una persona que nunca robó, que nunca probó el pecado. Y es uno de los crímenes que si uno ve que su hijo comete eso, roba, uno tiene permiso de la Torá de pegarle. Cosa que solo se puede hacer cuando el niño maldice, dice malas palabras o roba. Eso es algo que cualquier otra cosa, si es un niño pequeño, no tiene que hacer un gran escándalo de eso. Pero si roba una mitzvah bien grande, hace un escándalo para educar al niño a ser una persona honesta desde pequeño. Porque una vez que ya la persona se hace grande y tiene esa enfermedad mental de querer robar y querer hacer crímenes, o querer estafar, o decir mentira, ya nadie lo va a poder parar. Es bien difícil. Por eso si la persona lo deja de hacer y cambia su vida, eso es un mérito que tiene la persona bien grande. Puede llegar a unos niveles de espiritualidad bien elevados. Si no lo hace, eventualmente la persona va a pagar un precio bien alto por eso. Como tener más adelante grandes problemas y grandes tribulaciones en ese aspecto del dinero. Como que todo ese dinero no le va a servir para nada. Como que si es un judío es pena de muerte. Entonces, si uno analiza bien, es bien tonto robar. Porque de todas maneras vas a tener ese dinero. De todas maneras lo vas a conseguir de una forma más justa. Que no vas a terminar preso ni muerto por hacer eso. Está escrito en la Gemara en Baba Kama 30a que una persona que quiere ser un hasid, un piadoso, tiene que estudiar las leyes de Nezekim, del dinero. Tienes que estudiar las leyes de hacer negocios, de cómo hacer negocios con santidad, con honestidad. Porque una persona que hace negocios con santidad y con honestidad, eventualmente va a ser bendecida por el Creador con un dinero que le va a servir, que no va a perder, que no va a generar problemas en su casa. Porque todo dinero que venga de una manera ilícita es un dinero maldito. Es un dinero que va a generar problemas. Como está escrito, el Creador odia el sacrificio que viene del hurto. Y es una de las cosas que proliferan en la sociedad hoy en día. Todo por querer ser más que el otro, por querer demostrar que tienes dinero cuando no tienes. Entonces aquí una persona que el mismo dinero que va a robar lo iba a conseguir de otra manera. Y ese dinero al final lo va a perder y se va a quedar con el dinero que iba a tener este año, sin el dinero que iba a tener este año y con el doble que va a perder. Porque la mayor forma de tener éxito monetario es ser completamente recto en sus negocios. Porque una persona con dinero robado en sus manos no puede entrar al cielo, tiene que venir en reencarnación, sí o sí. Su vida
puede que haya estado llena de buenos actos, de buenas acciones, pero va a tener que tener la pena de la reencarnación. Y puede ser un perro, puede ser un caballo, puede ser un insecto, porque todos esos animales no les interesa robar, no pueden evitar robar. Si ven la comida de otro ser ahí y tienen hambre, se la van a comer. Y el ser humano, cuando hace eso, se asemeja a un animal. Por eso tenemos que ser honestos. Nunca hacer eso. Alejarnos de eso. Y aquel que roba, le van a robar. Y la persona que roba está generando una cadena de eventos. De que ahora a ti te tienen que robar. Y tiene que haber otra persona que quiera robar que te roba a ti. Y esa persona que te robó la van a robar a ella. Y esa persona que lo robó la van a robar. Entonces ¿eso qué genera? Eso genera más corrupción, más crimen, que es innecesario. Si todo el mundo supiese, si tuviese fe que el Creador alimenta a todo el mundo y que el Creador te va a dar el sustento, lo que tú te mereces en el momento que te mereces, como te ha escrito, el Creador da el pan en su momento y que el Creador alimenta a todos los seres, como dice Poteaje Diadeja, más viales o la zona, Salmo 145. Entonces nadie robaría. Porque el que roba es porque no tiene fe. No tiene fe que el Creador le va a dar su sustento. Y al final todo ese dinero, vuelvo y repito, lo vas a perder. Tan maldito. Se te va a ir de las manos. Y va a ser para la destrucción de tu persona. Un Noahida, un hijo de Noé que roba, es pena de muerte. Es una pena de muerte. Y esta Parashá Mishpatim habla de bastantes penas de muerte. Otras de ellas es dos que quiero mencionar. Una es aquel que golpea a su padre y a su madre, pena de muerte. Y otra es aquel que practica la hechicería, pena de muerte, no dejará que viva. Primero, el honrar a su padre y a su madre es algo que hoy en día parece que es... Y eso aparece en la Torah, los 5 libros de Moisés. La pasea con él. En Éxodo 21:15, Shemot 21:15, y aquel que golpea a su padre o a su madre, ciertamente será muerto. Entonces no siempre se ejecutan las penas de muerte que hay en la Torah. Hay una Gemara que dice que cuando no hay Sanedrín, no hay el juzgado de 70 sabios, 71, todas las penas de muerte se ejecutan midei shamayim, del cielo. Entonces, si una persona no hace teshuva, no se arrepiente y no cambia sus vías y se obstina en hacer un pecado y no tiene ningún mérito, quiere decir no hace nada bueno espiritualmente, como estudiar Torah, como trata de cambiar sus vidas, como trata de estudiar, eventualmente Hashem Shalom, si muere, todas esas penas de muerte que pueda tener por cada pecado que hizo se ejecutan en el otro mundo. Porque en el momento que una persona hace eso, eso genera un acusador que sube al cielo y que el Creador le cierra la puerta. Por eso muchas personas dicen que me despierto y siento como si me hubiesen dado una paliza. ¿Cuál es esa paliza? Esas palizas son de cada pecado que tú generaste. Uno por uno genera un demonio, un ángel que quiere ejecutarte, quiere hacerte sufrir, te quiere torturar. Y si es un pecado de pena de muerte, eventualmente, mientras más pecados tengas, más acusaciones vas a tener en el otro mundo. Y puede que Hashem Shalom se muera la persona si no se arrepiente. Si está escuchando esto, la persona puede recapacitar y puede dejar de hacer cosas negativas
para evitar que eventualmente le pase lo que dice la Torah que le tiene que suceder. Porque todas esas cosas que dice la Torah suceden, ya sea en este mundo o ya sea en el otro. ¿Y por qué? Porque ¿qué le ve la gente difícil a honrar a su padre y a su madre, a no pegarle, a no insultarlo? Porque insultarlo, maldecirlo también es pena de muerte. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que hay un verso en la Torah que te dice: no le pegues a tu padre y a tu madre, no insultes a tu padre y a tu madre, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una inclinación negativa, como el escuchar la Torah tiene un premio espiritual más que nada. Hay una inclinación negativa bien fuerte que te evita que puedas hacer eso. Y esa inclinación negativa se ha incrementado porque hay una facilidad demasiado grande del estudio de la Torah. Por eso vemos que hoy nadie cumple con la Torah a propósito, contrario a otras generaciones que la gente tenía algunos valores. La gente sabía que el homosexualismo está mal. Hoy en día la gente no sabe nada, no sabe ni qué está haciendo. Todo lo que dice la Torah de no hacer, todo el mundo lo quiere hacer y todo el mundo piensa que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. ¿Por qué? Porque hay una facilidad de estudiar Torah. Y el Creador te dice: tú abandonas la Torah, tú no me quieres buscar a mí, ok, te dejo a las manos de tu Yetzer Hará, de tu mala inclinación. El Creador creó el Yetzer Hará, Barati Yetzer Hará, Barati Torah. Yo creé el Yetzer Hará, yo creé la Torah, que es el antídoto, y solo la Torah es el antídoto. El antídoto. Como está escrito en Mesilat Yesharim capítulo 4. No existe otro antídoto que la Torah, porque es el decreto del Santo bendito sea, que lo único que te puede sacar del fango espiritual es la Torah. Y prueba, no me creas. Prueba a estudiar Torah un tiempo seguido para que tú veas cómo tu vida cambia, cómo tú empiezas a honrar a tu padre, cómo te puedes convertir en un ángel caminando entre los hombres. Y uno de los premios que hay por honrar a su padre y a su madre es la gran bendición de economía, de literalmente hacerse millonario. Es una bendición de economía que uno tiene bien grande por honrar a su padre y a su madre. Porque te ha escrito: aquel que honra a su padre y a su madre, lo considero que me honró a mí. Y aquel que insulta o que golpea a su padre y a su madre, a Kadosh Baruj Hu, el Creador, lo considera que le pegó a él y que lo insultó a él. Porque aquellos que te vistieron, te salvaron la vida en muchas ocasiones cuando estuviste enfermo, te dieron alimento, etcétera, te criaron, te dieron una casa, un techo, tú los tratas mal, ¿qué quiere decir de aquel que te está dando más que eso y que ha acompañado tu alma durante todas las encarnaciones que has tenido? Que esta parashá habla bastante de las Gilgulim. Ahora vamos a mencionar un poco de ellas. Está escrito: una hechicera no permitirás que viva. Shemot 22:18. Éxodo 22:18. Perdón, 17. Hoy en día vemos que en países como Latinoamérica es común la práctica de brujería, de magia, etc. Se hacen todo tipo de amarres, todo tipo de cosas horribles que ya los sabios nos han advertido de esto. Esto es un pecado bien, bien grande. Todo aquel que consulte con adivinos, con tiradores de cartas, con leedores de café, etcétera, con magos, brujos. Aunque ellos, es bien interesante que muchos de ellos dicen que son cristianos y que ellos son una facción del cristianismo que hace magia, que hace brujería. No es casualidad, porque el cristianismo nada más tiene una mitzvah. ¿Cuál es esa mitzvah? Creen en JCPenney. Todo lo demás está permitido. Y los brujos y las brujas creen en JCPenney, porque eso es un ídolo del sol, eso es pura idolatría. La magia siempre y la brujería siempre está ligada con la idolatría. Eso es uno de los mayores cánceres que hay en la sociedad de Latinoamérica. Porque la gente no sabe la conexión que hay cuando tú haces un rito de magia, un rito que siempre está acompañado con la idolatría, con estatuas,
Porque en el momento en el cual una persona le rinda culto a una estatua, eso te genera una tuma. Todas las... genera una tuma. ¿Qué es una tuma? Una tuma es una impureza espiritual. Cada vez que una persona incumple con la Torah, hace un tatuaje, roba, insulta a otra persona, maldice, blasfema el nombre de Dios, como te he escrito en esta parashá 22:27, Éxodo 22:27. A Dios no blasfemarás. También 23:7, de la palabra falsa apártate. Cada vez que la persona come puerco, come marisco, come comidas no kasher, todo eso le trae tuma, negatividad a la persona. Le trae una impureza bien grande. Entonces, mientras la persona está en el olor feo, si una persona se sienta en un lugar y en ese lugar hay mal olor, si la persona está mucho tiempo ahí, la persona no siente el mal olor. De la misma forma, la persona que está en impureza no se da cuenta de su impureza, porque se acostumbra a ella. Si una persona nunca ha visto la luz, cree que como su ojo se puede acostumbrar a ver en oscuridad, cree que la luz es mala y no sabe que existe algo mejor que la oscuridad. De la misma manera, si la persona está imbuida en los pecados, no es capaz de ver las cosas con claridad y no es capaz de cambiar sus vidas de una forma exitosa. Cuando una persona se atrae y esa impureza de la brujería y de la magia, lastimosamente genera un efecto rebote, un efecto bien grave, lo cual y toda clase de llamado a los muertos, todo eso está prohibido, de Ouija, de todas esas cosas, genera un efecto rebote que le va a venir a ese país y a esa ciudad bien grande, que va a generar catástrofes, que va a generar que las personas sean más agresivas, que va a generar guerras sin necesidad, que va a generar más delincuencia, mayor hurto, porque la negatividad que se genera como realmente mamash, como Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea el creador de todo el universo, que controla a todo dirigente del mundo, decide maldecir ese país fuertemente, una maldición que cae en ese país bien grande. Y si la persona de ese país continúan, es más maldición que le viene y eso genera pobreza, genera hambre, cuando estamos viviendo en una época de gran abundancia. Vemos países como Haití, es un país maldito, contrario a República Dominicana, que es un país menos maldito. Es un país maldito también, pero es un país menos maldito. Y Panamá también es un país maldito. ¿Por qué? Por hacer ese tipo de rituales mágicos de brujería que genera una maldición. Eso atrae la fuerza de la natividad a un país, los demonios. Y una persona no cree en los demonios, está escrito en muchos lugares de la Torah: no hará sacrificios más a los demonios del campo. En los profetas mencionan a demonios explícitamente, nombres de los demonios incluso. Y muchas veces se menciona en todo el Tanaj, bastantes veces se menciona a los demonios. Sé que estamos en la fuente del Tanaj, como se conoce el Antiguo Testamento. Y mientras más uno hace eso, más impureza uno se trae a sí mismo, y todas esas personas van a terminar con una vida llena de sufrimiento y llena de tragedias, porque están haciendo pactos con entidades que son traicioneras y que son demoníacas, cuyo único propósito es generar caos. Lo que ellos hacen es que ellos le rinden culto a esas deidades, ellos se aprovechan de ese culto porque eso te da, digamos, eso les da a ellos parte de tu alma. Cuando una persona sirve a una entidad, uno sirve al creador, uno se conecta con el creador, uno le da parte de su alma. Igual cuando uno sirve a una entidad demoníaca, uno le da parte de su alma. Y esa parte de su alma, lastimosamente, le permite con esa energía que tiene, que es como su comida, no solo se alimentan de esa adoración que le pueden hacer esas entidades, sino que también se alimentan de perder simiente en vano, de sangre. Por eso muchos rituales de eso tienen que ver con degollamiento de gallos, de toda clase de cosas. También, como dije, adoraciones, etcétera, y rituales. Todo eso tiene un efecto negativo bien grande que viene sobre la persona, sobre sus familiares, que lo maldice literalmente. Y esa impureza que genera se transmite hasta la cuarta generación.
Y literalmente las personas que lidian con esas cosas es horrible, porque uno se tiene que alejar completamente de eso. Y hay personas que son atacadas por eso únicamente porque no se han protegido espiritualmente con la Torah, con la santidad, con salmos, porque no saben cómo protegerse. Y eso es la razón por la cual hay países que tienen maldición y hay países que tienen bendición. Por ejemplo, Venezuela es un país que lastimosamente está pasando por una situación bien difícil. Y una vez hace un tiempo, cuando no sabía nada de Torah, vi un video, un metraje de una señorita, que le habían hecho algo. Básicamente la historia, en base a lo que escuché, era que esa señorita que estaba flaca, no podía comer, estaba babeando, era algo horrible, algo que le habían hecho que tenía que ver con la brujería, con la magia. Y la historia era que era un caso de adulterio, de que una mujer se había casado con un hombre y que esa señorita estaba teniendo relaciones con ese hombre, entonces ella le hizo un daño con ese tipo de rituales ocultos. Y vemos como hay países que prolifera la magia y la brujería y vemos que son malditos. Tienen dirigentes corruptos, tienen más delincuencia. Específicamente que el creador te está dando el mensaje claro. Específicamente en los lugares donde más se hace eso, que en los barrios bajos, allí es donde hay más maldición, ahí es donde hay más problemas, ahí es donde hay más guerra. Entonces una persona que ve los países en general se da cuenta de que los países árabes donde predomina la modestia, hay países árabes que tienen bastante veraja, bastante dinero. ¿Por qué es eso? Por la modestia, únicamente por la modestia, porque los árabes y Maximam son Rashaim, son malvados. No tanto como los cristianos Ronaldo, pero son Rasha, porque odian a los judíos. Pero ellos tienen países que son bien bendecidos. ¿Por qué? Por la modestia, únicamente por la modestia. Y tienen países que son pobres, que están en guerra. ¿Por qué? Porque las mujeres árabes, muchas de ellas hacen kishuf, hacen magias. Si no fuese todos los países árabes tuviesen bendición. Entonces todo esto lo conectamos ahora con la Parashah Mishpatim en el Zohar Kadosh. Toda persona que vuelve por segunda vez en Gilgul en reencarnación quiere decir que no es perfecta. Porque si fuese perfecto, no tuviese que venir en Gilgul. Reencarnación. Mucha gente duda de las reencarnaciones, pero es algo bien tonto también decir que no existe tal cosa como las reencarnaciones, porque sería algo injusto que un niño tenga cáncer, que un niño nazca sin un brazo, que un niño nazca sin pierna, que un niño nazca con una enfermedad. ¿Cómo explicas eso? La respuesta es que no hay niños. Hay un video en Israel bien famoso de un niño que era Druzim, que es una secta árabe en Israel, que recordaba su vida pasada y fue donde su esposa y habló con su esposa. Y hay bastantes casos de personas que recuerdan su vida pasada. Algunos de ellos son totalmente falsos. La persona nada más quiere atención. Pero hay algunos que sí son verdad, como te dicen detalles de su vida anterior, quién eran, o hablan en un acento o en otro idioma que no existe. Entonces, hay una imagen celeste y hay otra imagen terrestre. Una imagen espiritual y otra imagen física. Cuando el hombre es puro, la inteligencia es el reflejo, la inteligencia física terrestre es el reflejo de la celeste. Pero cuando esa persona no es pura, la inteligencia celeste le llega como bajo una forma borrosa. Su interpretación es errónea y entonces sus análisis y conductas todos son erráticos, siempre se equivoca. ¿Por qué? Porque no ha sabido hacer el conector entre lo espiritual y lo físico. Porque una vez que una persona ve la Torah, uno sabe, ¿por qué este país tiene problemas? Porque hacen magia, porque hacen brujería, porque hay falta de recato, etc. Porque pecan.
Entonces yo estoy viendo la inteligencia celeste, yo estoy viendo lo que está pasando espiritualmente, que se refleja en algo que ocurre terrestremente, físicamente. Y si una persona es impura, quiere decir come no kosher o hace diferentes tipos de averot, esa persona no es capaz de ver la conexión entre lo físico y lo espiritual. No es capaz de, ¿por qué me está yendo bien? ¿Será porque estudié ahora, esta semana, más Torah que lo que estudio normalmente? Por eso me está yendo bien, por eso ya no estoy peleando tanto, por eso ya no me está pasando esto, que no me gusta. ¿Por qué? Porque no come kosher. Que eso es lo que trae la impureza en el ser humano. Torah, no lo leas Torah. Si tú cambias la letra Tet, la letra Taf por la letra Tet, que suenan igual, Tet y Taf, te da la palabra Tahará o Tejorá, pureza. Porque sin la Torah no hubiese pureza en el mundo. Y la única fuente de pureza, de verdad, pureza física y pureza espiritual es la Torah. Entonces, todos los problemas que tenemos es que nuestra inteligencia física terrestre no ha sabido interpretar la espiritual. Uno de los mayores averot, de los peores pecados que hay, es el adulterio. Una mujer casada que va con otro hombre. Es uno de los peores pecados. Dice que aunque tenga Torah y buenas acciones, no se salva del infierno, del Geinom, de la pena del Geinam. Y el Zohar Kadosh habla aquí de el adulterio. Primero que el Yetzer Hará más se ataca a las relaciones conyugales, a las relaciones entre hombre y mujer. Hay toda clase de demonios. Reshit Jochma habla de toda clase de demonios que se generan cuando una persona no vive una vida de pureza en la relación conyugal, de pureza en la relación íntima. Que su propósito es literalmente torturar a la persona. Y los daños que genera el adulterio son bien grandes espiritual y físicamente. La mujer adúltera alimenta y crece la fuerza de los demonios. Y cuando esto sucede, el Creador la ofrece como si fuese una carne de cañón a los ataques de los demonios de todas esas entidades cuyo único propósito es generar caos, en sustitución de una mujer tzadiká, justa, modesta. Que una mujer justa siempre tiene que ser extremadamente modesta. Nunca tener fotos en las redes sociales, nunca salir a la calle con nada apretado, nunca salir con ropa que provoque con letras en el pecho. Si una mujer quiere ser justa, tiene que ser modesta sí o sí. Eso es lo primordial. Toda la Torah está llena de ejemplos de eso. Todo el Tanaj. Entonces el Creador la pone para que proteja a la tzadika, proteja a la mujer justa. Y lo mismo ocurre con un hombre rasha que no trae hijos, que puede traer hijos, pero decide no traer hijos. Esa persona tiene que venir en Gilgul, en reencarnación, automáticamente. Y una familia justa que tiene hijos virtuosos, el Creador la protege bajo sus alas. La reencarnación normalmente es para reparar los pecados de vidas anteriores. Quiere decir, robaste, insultaste a otra persona, le pegaste a otra persona. El Ari Kadosh agarra la Parashá Mishpatim y hace toda una exposición en detalle de este tema en base a lo que es la reencarnación y los diferentes tipos de la reencarnación. Por ejemplo, hay Gilgul, una persona que tiene que nacer completamente nuevamente, que no todo el mundo tiene el mérito de eso. Muchas personas vienen en perros, en gatos. Por ejemplo, un judío que tiene relaciones con una mujer no judía tiene que venir en reencarnación de un perro. Por eso hay veces que la gente dice, ¿cómo puede ser que ese perro sufra tanto? Ese perro no es un perro, es un ser humano que era un rasha, era un malvado en su vida anterior. Puede ser que robaba, puede ser que se comportaba como un perro en sí. Era agresivo, era arrogante. El grado que Midal lo hace un perro en esta encarnación. O una mujer inmodesta viene en la reencarnación de un gato. Entonces, ¿cómo puede ser que ese gato sufra tanto? Tenga cáncer, tenga esto. ¿Por qué? Porque es un ser humano que está sufriendo todo ese ticún. De esa forma, la persona después puede venir en reencarnación y puede darle una oportunidad de salvarse del Geinom y ser un sádico justo, cumplir con el propósito de la vida. Pero también hay algo que se llama Ibur. Ibur quiere decir que una persona puede estar haciendo una misvá. De repente viene una neshama, un alma de alguien que le empuja a seguir haciendo esa misvá, porque era bueno haciendo esa misvá. Por ejemplo, Sedaká, Hesed, etc.
la persona empieza a hacer Hesed y le puede venir el alma, no de Abraham Avinu, si la persona tiene el mérito le puede venir el alma de Abraham Avinu, pero digamos que Abraham Avinu, le viene el alma de Abraham Avinu y de repente la persona está caminando por ahí, una persona normal, y tiene la neshama de Abraham Avinu en él, o de Moshe Rabbeinu, que el Zohar HaKadosh de Rabbi Shimon Bar Yochai era un nitzotz, una chispa, y era de la misma raíz de alma que Moshe Rabbeinu, y el Ari HaKadosh también, y el Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, Alaba Shalom, Sehutto Yagenalem. Dice el Zohar HaKadosh, Eclesiastés 4.1, yo he vuelto y he visto la opresión de los hombres. ¿Cuál es la opresión de los hombres debajo del sol? La reencarnación, la pena de la Gilgul. Cuando una persona hace teshuvah, conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Cuando una persona cambia sus vías, como está escrito la Gemara, el Talmud en Tratado Yomá 86b, grande es la teshuvah porque llega hasta el trono de gloria. Entonces el Zohar continúa haciendo una exposición entre lo que es el alma y los diferentes tipos de alma que tenemos, porque no solo el ser humano está hecho de una sola alma, hay 5 tipos de alma. Entonces, el ser humano en sí es un compuesto de muchas cosas, de muchos factores. Puede ser que la persona tenga un Nefesh Ruach Neshama, pero también tiene el alma de varios tzadikim que lo están ayudando, que lo están inspirando, que le están dando Hidushim en su Torah, que le están presentando su libro. Por eso hay personas que tienen una conexión con un tzadik. ¿Por qué tienes una conexión con ese tzadik? Porque algo de tu alma está llamando a ese tzadik, está llamando a la Torah del tzadik, o puede ser que te está ayudando. Eso es lo opuesto a una posesión demoníaca, porque todo lo que existe es Zekeneget Bar Elohim, tiene su opuesto. Existe el dibuk, la posesión demoníaca, y existe el opuesto, que es la posesión de un tzadik. Entonces dice el Zohar HaKadosh, el alma superior se une al alma inferior, el Nefesh se une al Ruach. Si uno corrige el Nefesh, uno corrige el Ruach y uno corrige la Neshama. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Mishlei 6.23, Kiner Mitzvah, Torah Or. La Ner, Nefesh y Ruach, esos son las mitzvot. Y la Torah es la luz. La Torah es el secreto del Nefesh y el Ruach. Si uno une el Nefesh y el Ruach, quiere decir, uno corrige primero sus deseos y impulsos animales de robar, de comer puerco, de hacer todas esas cosas negativas. No de comer puerco, porque la gran mayoría de personas judías ya no tienen prácticamente deseo de comer puerco. Pero los no judíos tienen deseo de comer puerco, etc. Tienen deseo de comer no kosher, tienen deseo de hacer toda clase de averot. Más que todo relaciones prohibidas y el hurto. No ser honesto en los negocios, más que nada. Uno corrige eso, automáticamente uno corrige el Ruach, porque las almas que tenemos, los niveles de alma están concatenados. Y esto es bien importante para saber el propósito de nuestra vida. Primero uno corrige la ira también en el Nefesh, todo lo que es impulso animal, uno corrige también el Ruach, que ya tiene que ver con el espíritu, con el pensamiento, con el habla. Y el Zohar trae un pasuki, Ner Hashem Nishmat Adam. La vela del hombre es el creador, o el creador es el alma del hombre. Entonces, una vez que están juntos el Nefesh o el Ruach, o la Neshama y el Ruach, que ellos dos se desean y se unen el uno al otro, cada uno correspondiendo como un hombre desea a una mujer, y solo producen una luz, una revelación espiritual cuando se unen. Básicamente, si uno conoce el secreto de las reencarnaciones, etc., y el secreto de su alma, su raíz de alma, y uno entiende que todas las mitzvot, cada una de ellas viene a corregir el Nefesh y el Ruach, porque hay mitzvot que tienen que ver con los maasim, con las acciones, hay mitzvot que tienen que ver con el habla,
mitzvah tojeja, limud Torah, tefilá, todas esas tienen que ver con el Ruach. Uno corrige esos dos, uno poco a poco uno atrae perfección y una revelación de luz en su alma, que ahí se da a luz a un hidush, a una interpretación nueva. Por eso la importancia de todas las mitzvot de la Torah, porque eso, sin darnos cuenta, está generando pureza en nosotros, está generando santidad en nosotros y está alejando, por lo tanto, la tumá, la negatividad de nosotros y del mundo. De esa manera nos acercamos poco a poco, cada mitzvah, cada página de Torah que estudiamos, cada shiur, a la redención, a la Geulat Olam. Baruch Hashem Leolam, Baruch Adonai Leolam, amén, amén.